Escuchando la palabra del Señor de parte del pastor Germán Mercado. Saludamos a los hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Los bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos, oramos que sean edificados todos con la palabra del Señor en este día y que sea una palabra inspiradora que nos inspire a seguir batallando. Amén. Continuar siéndole fiel al Señor hasta el final, perseverar hasta que Él venga. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Puede sentarse, hermano. Abrazo, iglesia. Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 1. Y verso 1. Escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el amado médico Lucas, que también escribió el evangelio que lleva ese nombre, Evangelio según San Lucas. Y hace alusión en este verso primero a aquel tratado, al evangelio. El primer tratado que dice, que menciona ese verso 1 es el evangelio que él escribió. Y dice el verso 1 de Hechos: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Hasta ese día, después de haber dado mandamientos, subraya mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe qué son indubitables? Que no se pueden dudar. Se les apareció con muchas pruebas que dejaron fuera toda duda. Se les apareció a esos discípulos, apareciéndoseles durante, 40 días después de resucitar, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó, yo subrayé, les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Dice ahí que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo quiero resumir ese pasaje que acabamos de leer. El Señor Jesús murió, resucitó al tercer día, y después de ese tercer día estuvo apareciéndosele a los discípulos durante 40 días. 40 días. Y en un momento dado, estando juntos, dice el verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Había razones para ellos irse de Jerusalén. Jesús había partido. Jesús había muerto. Ellos sabían que había resucitado. Pero ¿qué va a pasar después? Ahora sabemos que Jesús murió, que resucitó. ¿Y ahora? Por eso Jesús les mandó que se quedaran en Jerusalén. Y yo quiero llamar su atención para que vea que Jesús no les dijo por cuántos días. Dijo en no muchos días. Eso es cuánto. Difícil cuantificar eso. Para alguien puede ser 10 días, para alguien puede ser
50 días, 40, 47 días. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Que esperasen. Que esperasen ¿qué? Una promesa. Una promesa de Dios. La promesa del Padre. Es decir, el Espíritu Santo que oísteis de mí. Y en Lucas 24:49 se repite este pasaje, dicho de otra forma, donde Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Entonces, esperar el cumplimiento de una promesa que llegaría no muchos días después, sin saber cuántos días, quedar esperando en Jerusalén sin saber eso, era un acto de confianza, un acto de certeza, de fe. Era certeza y confianza porque estaban esperando algo que no se veía. Y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Eso dice Hebreos. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero ahí estaban ellos esperando. ¿A quiénes fue que les mandó que no se fueran de Jerusalén? Se está haciendo la pregunta. ¿De quiénes estaba hablando? Entonces me dirá, bueno, de los discípulos. Claro. ¿Cuántos de ellos? Porque si viéramos el resto del pasaje, veremos que cuando llegó el día del cumplimiento de la promesa, aquí mismo en Hechos capítulo 2, había 120 reunidos en un aposento alto. Dice, en una segunda planta. Un aposento alto era un lugar bastante reducido en tamaño. Allí había 120 discípulos. Yo les garantizo que no estaban cómodos. Ahora, cuando en este verso 4, capítulo 1, verso 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿cuántos eran? Ya sabemos que cuando se derramó el Espíritu Santo eran 120. Pero ¿cuántos eran en este momento? Mire, si fuéramos a Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 5, yo quiero ir allá brevemente. Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 5. La Biblia es su mejor intérprete. Estamos viendo cuántos eran y no lo estamos viendo dentro del Evangelio de Lucas, sino en Primera de Corintios. ¿De cuántas personas estaba hablando Jesús en el capítulo 4 del capítulo 1 de Hechos? Mire, dice el apóstol Pablo, capítulo 15, verso 3 de Primera de Corintios. Capítulo 15, verso 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas era Pedro. Apareció a Pedro y después a los 12. Oiga, pero ya no eran 12. ¿No se pregunta eso usted? Ya no eran 12. Ahora eran 11. ¿Y por qué dice ahí que eran 12? Pues gracias por preguntar. Yo le voy a contestar esa pregunta. Porque era un ministerio, el ministerio de los 12. Y aunque fueran 11 en ese momento, seguía siendo el ministerio de los 12. Y lo que vamos a ver ahora seguido en el capítulo 1 de Hechos
es en el momento en que escogieron al sucesor de Judas Iscariote. Pero mientras eso sucedía, seguía siendo el ministerio de los 12, aunque la cuenta fuera solo de 11. Apareció a los 12 después de resucitado. Y después, mire el verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos. No dice cuántos más, eran más. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es decir, a su hermano biológico. Y después a todos los apóstoles, porque había más apóstoles, además de los 12. Había más apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Dice, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles. Soy el más pequeño. Vuelva conmigo al capítulo 1 de Hechos. Capítulo 1, verso 4. Cuando les mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, ¿cuántos eran? Muy posiblemente más de 500. Eran más de 500. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué iba a suceder? ¿Cuál era la promesa? La promesa del Padre, que en un momento dado, señalado por Dios, descendería el Espíritu Santo. Por primera vez, el Espíritu Santo iba a entrar a ser morada en los creyentes. En todo aquel que confesara a Cristo, por primera vez, el Espíritu Santo iba a entrar. Oiga, el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios completo, todo Él. Todos los atributos de Dios entrando al corazón del creyente. Eso, una maravilla. La maravilla de que ahora los hombres iban a escuchar no solo de Dios, sino que en su corazón, en su ser, iba a estar morando el Espíritu Santo en su cuerpo. Porque dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso iba a ocurrir ese día por primera vez. Antes de que eso ocurriera, tenían que esperar. ¿Por cuánto tiempo? Algunos dicen que fueron 10 días. Yo creo que fueron 47 días. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Jesús murió, resucitó, es decir, desde la Pascua hasta Pentecostés, que fue derramado el Espíritu Santo, había 50 días. Eso es lo que significa Pentecostés. 50. Era la fiesta judía que se celebraba exactamente 50 días después de la Pascua. Menos los 3 días antes de que Jesús resucitara. 50 menos 3, 47. Es decir, es muy posible que los discípulos estuvieran en aquel aposento alto orando 47 días. Y dice, verso 12, capítulo 1, verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego por las mujeres. ¿Sí? Que no estaban solo los apóstoles, estaban las mujeres. Y
con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, deténgase ahí, eran como 120 en número. ¿Qué dijo? El apóstol Pedro dijo, hermanos, ustedes saben que Judas Iscariote cayó por prevaricación para irse a morar a su propio lugar. Es necesario que escojamos a alguien que le suceda, que suplante a Judas. Inmediatamente dio los requisitos. Quiero decir, un requisito. Solo un requisito. Si alguien estuviera a cargo de reclutar el apóstol que iba a sumar hasta el número 12, el 12º apóstol, hubiera ideado una serie de cualidades, de características, de cuánta preparación tenía que tener, su procedencia, su bagaje, su background. Pero el apóstol Pedro, puesto de pie, lleno de la esperanza, de la certeza de que nada se había retenido, dijo, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué gráfico eso. Qué gráfico. Verso 21. Escúchame ahora atento. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos, yo subrayé en mi Biblia ese verbo estado, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que Jesús entraba y salía. ¿Cuál era el requisito para escoger al sucesor de Judas? ¿Quién iba a suplantar a Judas? Alguien que hubiera estado. Alguien que hubiera estado, ¿qué? O que hubiera estado ¿dónde? Dice, que hubiera estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era el requisito? Que hubiera estado con nosotros todo el tiempo, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Tenía que ser testigo de la resurrección, también tenía que ser testigo de todo lo demás, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Es decir, que hubiera sido testigo de todo lo que sucedió durante aquellos 3 años. Si hubiéramos un recuento de todo lo que ocurrió, y si fuéramos a los evangelios y hiciéramos esa lista de todo lo que ocurrió en esos 3 años, no terminaríamos hoy. Yo quiero resumirlo. En esos 3 años, ellos escucharon a Jesús. Perdóname. Ellos caminaron con Jesús. Ellos vieron a Jesús siendo mofado. Ellos vieron a Jesús siendo contradicho. Ellos vieron a Jesús siendo atacado aún físicamente, porque varias veces fue atacado físicamente. Ellos vieron a Jesús recibiendo cerca de él a gente pecadora. Lo vieron. Ellos nunca vieron a Jesús rechazando a nadie. A nadie. Ellos fueron testigos de eso. Y ahí estaban
Este hombre que tenía que ser sucesor de Judas. Ellos vieron cómo también los discípulos fueron rechazados, cómo también los discípulos fueron atacados. Ellos fueron testigos de todo en esos 3 años. Mire el verso 23. Y señalaron a dos hermanos, dos creyentes, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Lo describe por nombre, lo describe por el equivalente al apellido, llamado Barsabás, y por su sobrenombre. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De Matías no describe nada más. ¿Quién era Matías? Matías. No da su sobrenombre, no da su apellido, no da su procedencia, nada. Es lo único que se dice de Matías. Verso 24. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y alguien muy democrático pudo haber dicho, y no podían cogerlos a los dos. No podían ser nombrados apóstoles los dos. Es más inclusivo, más democrático. Tiene que ser uno. Porque era el ministerio de los 12 y ya había 11. Muestra a cuál de estos dos has escogido. ¿A cuál has escogido tú, Señor? Era el Señor. Para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Vieron lo que hicieron? Echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿No sería algo eso muy fortuito de echar suertes? Algo tan importante. Dice que echaron suertes. ¿Y qué metodología usaron para saber? No usaron los topos, ¿sabes? No fue nada de eso. No tiraron una moneda al aire. Si hubiera sido en tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote hubiera consultado Urim y Tumim. Era lo que el sacerdote usaba para consultar la voluntad de Dios. Pero eso ya no estaba. ¿Qué hicieron? Echaron suertes. ¿Cuál suerte? No dice. Muy probablemente hubieran usado unas pequeñas tarjetas o unos pedazos pequeños de madera de distinto tamaño para saber cuál era cuál. Pero algo tan importante, vos lo pregunto, como eso, se relegó a echar suerte, ¿no? Ellos oraron. Muestra, Señor, cuál de estos dos tú has escogido. Y entonces echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías. Yo quiero preguntar, ¿y qué pasó con José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo? Alguien diría, pues se fue enojado que no le escogieron a él. Se fue resentido o se fue triste. Víctima de una injusticia. Yo quiero, aunque el pasaje no lo dice, yo quiero decirle qué sucedió con este hombre. Se mantuvo en el lugar donde había estado. Recuerde que se trataba de gente que había estado desde Juan el Bautista hasta la resurrección. ¿Qué pasó con José, llamado Justo, llamado Barsabás por sobrenombre Justo? Se quedó donde había estado, aunque no fue escogido apóstol. ¿Por qué? Porque hasta ese día había estado. Y a partir de ese día seguiría estando, aunque no fue señalado apóstol. ¿Qué hizo David cuando Dios le dijo, tú no me vas a construir templo? David había dicho,
yo quiero construir templo a Jehová. Y separó un dineral y lo organizó todo. Y administró. Y cuando todo esto ya había comenzado, Dios levantó un profeta. Y fue y le dijo, dile que no va a ser él quien va a construir el templo, sino un hijo de él. Sin embargo, David no se enojó, ni boicoteó la construcción del templo. No declaró una huelga de brazos caídos, porque Dios no lo había aprobado a él, sino aprobó a otro, a un hijo suyo. Y en lugar de boicotearlo y de oponerse al proyecto, lo que hizo fue que aportó. Se entregó él, aportó él y aportó de su finanza personal. Dinero, mucho dinero. Puso su palabra y puso su dinero. Y poco después de la inauguración de aquel templo, David partió a la presencia del Señor. Y cuando David estaba ya en las postrimerías de su vida, lo que había en su boca era la misma alabanza que había habido antes de que Dios le dijera, tú no vas a construir. Siguió estando en su lugar, no en otro. Estaba en el mismo espíritu de fidelidad, aunque no fue él. Fue lo que ocurrió con Moisés cuando, si usted mira en los últimos 3 capítulos del libro de Deuteronomio, registra de cuando el pueblo se acercó a la tierra prometida, se detuvieron allí. Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Ellos sabían eso y sabían por qué. Sin embargo, Dios le dijo, sube a lo alto del monte Pisga, en el monte Nebo, y desde allí tú vas a ver la tierra prometida, la que yo prometí, aunque tú no vas a entrar. Y estando allí en lo alto del monte, Moisés se maravilló por toda aquella belleza, pero aún más por el cumplimiento de la promesa de Dios, aunque él sabía que no iba a entrar. Y si usted mira los últimos 2 capítulos de Deuteronomio, son de alabanza. Hay allí una oración que ocupa un capítulo y un cántico, ambos de Moisés. En todos esos versos, casi 100 versos en total, usted no verá ni pizca, ni tan siquiera un rasgo de reclamo ni de amargura. Al contrario, adorando a Dios, agradeciendo a Dios. Y así murió Moisés, adorando a Dios. Yo quiero morir adorando a Dios. Amén. Sí. Ella estaba agradecida. Y a pesar de todo su trabajo de 40 años en el desierto, no posó su pie sobre la tierra prometida. Él estaba adorando a Dios porque había honra para Dios en el cumplimiento de aquella promesa de la tierra prometida. Eso era suficiente. Allí estaba adorando y adorando murió. ¿Sabe en cuántas circunstancias se encontró este hombre, José llamado Barsabás, que tenía sobrenombre justo? En todas las que mencioné al principio. Situaciones difíciles, situaciones inspiradoras, pero en situaciones difíciles, y mantuvo su lugar. ¿Sabe en cuántas estuvo Matías? En lo mismo. ¿Sabe qué necesita Dios para nombrar a un apóstol? Fidelidad. ¿Qué fidelidad? Que mantuvieron su lugar. Alguien que mantiene su lugar. Alguien que no está hoy en una postura y mañana en otra. Que no está en un lugar y mañana en otro. Que no está aquí y mañana allá. Que no importa cómo esté, está presente.
Está. Aunque esté sufriendo, está. Aunque esté gozoso, está. Aunque esté dolido, está. Y yo quiero decir, y aunque tenga dudas, está. Aunque tenga una crisis de fe, está. Porque entre esos 11 apóstoles hubo uno que tuvo una crisis de fe. Que dijo, yo no entiendo esto. Que hemos caminado con el Señor durante 3 años y ahora muere. ¿Y dónde quedó todo esto? ¿Qué ha pasado ahora? Hay un testimonio de gente que dice que lo vieron y que resucitado. Pero eso nunca ha ocurrido. ¿Cómo es eso? Este apóstol Tomás tuvo una crisis de fe. ¿Oyó? Eso es una crisis de fe. Pero se quedó. No se fue. Se quedó con todo y su crisis. No abandonó. Mantuvo su lugar. Y por eso, cuando llega al capítulo 1, Tomás estaba allí. No había abandonado su lugar. Estaba presente. Quiero leer un poco más del capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Estaban juntos? Sí, pero también unánimes. Es decir, estaban juntos y en una misma alma. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Todos. Fueron todos. 120 llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Matías. Y allí estaba José, el justo, siendo lleno del Espíritu Santo. Allí estaba Pedro, que días antes había negado al Señor. Allí estaba. Pero arrepentido volvió. No abandonó. Dolido por su propio pecado, volvió al Señor. No abandonó. Era de los que estaban. Y así como estaba presente. ¿Qué hacía falta? Que estuvieran como estuvieran, pero que estuvieran. Eso es fidelidad. ¿Qué era necesario para nombrar ese apóstol? Que fuera fiel. Había otros que seguramente estaban más capacitados. Mire que posiblemente hasta tenían formación teológica, que habían estudiado. Muchos de ellos tenían formación teológica. Ese era el caso de Saulo de Tarso. Había sido criado a los pies de Gamaliel, maestro de la ley. Criado a los pies de Gamaliel quiere decir que desde los 11 años de edad estaban estudiando las Escrituras. Ese era el caso de Saulo, pero no de Matías. No dice que Matías tenía eso. Pero tenía algo. Tenía fidelidad. ¿Sabe qué pasa en la vida de un hijo de Dios que es fiel? Que se le es añadido más. Se le es dado más. La fidelidad trae más. Y la fidelidad abre puertas. La fidelidad a Dios abre puertas para más.
De eso es que habla la parábola de los talentos. Ya casi termino. Parábola de los talentos fue una de las célebres parábolas que el Señor Jesús enseñó. Un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y regresó pidiendo cuentas. El que tenía 5 lo multiplicó, lo duplicó. 5 más. El que tenía 2 también. Pero dice que repartió a sus discípulos cada uno según su capacidad. Y a otro le dio 1. ¿Conoce la historia? El que tenía 1 temió. Y el temor es engendro de la ausencia de fe. Y no negoció con su talento. Devolvió lo mismo que le entregaron. Los otros 2 multiplicaron, duplicaron. Y la recompensa fue la misma. Al que tenía 5 le dijo: bien, buen siervo, fiel. Ve que lo que se estaba juzgando era la fidelidad. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe qué es gozo? Hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es gozo? Fidelidad al Señor. ¿Sabe a quién se le ha dado más? Al que tiene, porque ha sido fiel. ¿Sabe a quién se le abren más puertas? Al que, aún en los momentos más difíciles, mantuvo su lugar. Y esto es así en todo, ¿sabe? Esto es así en todo. Porque fidelidad en el matrimonio es que aún en momentos difíciles yo me quedo allí. Y en momentos en que no parecen muy inspiradores, yo me quedo allí. Y en momentos de escasez me quedo allí. Y en momentos de enfermedad me quedo allí. Y en momentos de vejez, ella envejeció. Pero yo también. Quedamos allí. Fidelidad. Se trata de fidelidad. Fidelidad a Dios. Que en momentos en que no hay abundancia, en momentos en que parece que hay cosas detenidas, en momentos en que parece que Dios no me contesta y que parece que no ocurre nada nuevo. Oiga, hay gente que necesita estar siempre viendo cosas nuevas. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es que yo necesito estar viendo cosas nuevas. Cuidado. Quien quiere ver cosas nuevas también quiere escuchar cosas nuevas. Por eso dice 1 Timoteo que en los posteros tiempos habrá gente que tendrán comezón de oír. ¿Oír qué? Cosas nuevas. Yo quiero escuchar algo nuevo. Pues quien quiere escuchar algo nuevo lo va a encontrar. Oh, sí. Hay de todo. De todo. ¿Qué quiere escuchar? Pues aquí hay un maestro que enseña esto, allá otro, allá. Algo nuevo lo va a escuchar. Pero hay caminos que al hombre parece derecho y su fin es camino de muerte. Es necesario permanecer, mantener mi lugar en el Señor. Es necesario mantener fielmente mi lugar, sabiendo, oiga bien, que a partir de allí, de esa vida de fidelidad, Dios tiene mayor abundancia de todo, que partiendo de la fidelidad, Dios tiene mayor revelación, mayor utilidad en el Señor. Que Dios le da más al que tiene, porque si tiene por algo es.
mantuvo su lugar. ¿Sabe cuántos se fueron? ¿Sabe cuántos se fueron? Muchos abandonaron a Jesús, de los discípulos, y ya no andaban con él. Matías estaba allí ese día. Y José también. Pero mantuvieron su lugar y llegaron a ser testigos de la resurrección de Cristo, y llegaron a ser testigos de cómo el Señor mismo los levantó para una obra mayor. Se llama mantener el lugar. Eso es fidelidad. Dios no quiere que usted sea una persona exitosa, ¿sabe? Dios no espera que seamos exitosos, pero sí que seamos fieles. Y del éxito se encarga Él. Lo digo otra vez, Dios espera que seamos fieles. Fieles a Él. A Él. Y del éxito, de los resultados, se encarga Él. Estamos puestos de pie. Padre eterno de misericordia, estamos proclamando en tu presencia, Señor, que queremos ser fieles a ti en todo momento, que queremos ser fieles a ti, Padre, en todo momento, en toda circunstancia, sin importar qué nombre tengan, cómo se llamen. Fieles a ti, sin supeditar nada, nuestra fidelidad a ti, a las circunstancias. Fieles a ti, de noche, de día, en abundancia, en escasez, en momentos de paz y en momentos de turbulencia. Fieles a ti, en todo momento. Ah, Señor, porque en fidelidad a ti tú repartirás más. Tú darás más. Tú fortalecerás, Señor, y nuestra vida será un testimonio de ti. Testimonio que el mundo mira. Por eso hoy, Padre eterno, estamos diciendo que te seremos fieles. No importa qué, no importa dónde, y no importa cómo, seremos fieles a ti. ¿Qué otro lugar, Señor, podríamos vivir si no es en ti, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso estaremos en ti. Estaremos en ti siempre. Gracias. Gracias que eres tú, Señor, quien nos fortalece para estar. Gracias. Señor amado, gracias. Gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendito Dios, bendito Dios. Amén.